ustedes del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, el primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Veamos tres momentos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo primero, hermanos. Pidamos luz al Espíritu Santo para poder llevarnos el mensaje en esta tarde, en este día, donde la Iglesia Cristiana Católica honra a sus hijos que han terminado su misión aquí en la tierra. Honramos a una mujer, María Magdalena. Vamos a ver tres momentos. Vamos a hablar de la transformación. Desde la misma Escritura, el capítulo 20 de San Juan, capítulo 20, primeros versículos, vamos a demostrar, hermanos, cómo el poder de la gracia, el mismo Cristo, es capaz de transformar de un estado a otro, de cambiar cuando lo permitimos. Tres momentos: dolor, tristeza y alegría.
Dice el texto de San Juan: estando todavía María, oscuro fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. La pregunta es que nos hacemos para entender el primer punto o el primer estado moral, emocional, psicológico de María, es dolor. María llegó con dolor moral. ¿Por qué llegó con dolor moral? Porque aquel que había sido razón para ella de vivir, de ver la vida de otra manera, de volver a creer, de volver a amar auténticamente, aquel que le devolvió la vida, aquel que la sacó del sepulcro del pecado, aquel con mayúscula Cristo, le habían quitado la vida. Entonces entendemos, llegó al sepulcro con dolor moral fuerte, grande. Estamos aplicando el texto bíblico, hermanos, el mensaje a nosotros. Si podemos hablar, aplicar, actualizar, que debemos actualizar el mensaje a nivel país, a nivel estado, a nivel ciudad, a nivel familia, a nivel personal. Tenemos un dolor, llevamos un duelo, todos. Estamos en un duelo. Un dolor moral, un dolor emocional por toda la situación que hemos vivido y estamos viviendo. Así llegó María. Quedémonos con esto. Siguiente paso. Había una ceguera en ella, pero esa ceguera es consecuencia de la tristeza que le embargaba, o le llegó la tristeza. Además del dolor, le llega una tristeza, un sentimiento de tristeza muy fuerte, porque no solamente el dolor que le provocaba, que tenía ella, era por la muerte de Cristo, en quien ella había puesto toda la esperanza. Segundo, experimenta otro sentimiento, tristeza, porque no está el cuerpo. Otro sentimiento más se agrega a ella: no está el cuerpo a quien ella busca. Se lo han llevado, lo dice el texto bíblico. Pero sigue el texto de San Juan capítulo 20 sigue. Le habla a una persona, ella lo ve. Es Jesús, no sabe que es Jesús, entonces hay una ceguera. Hablemos de ceguera espiritual. Fíjense, hermanos, aquí está el texto bíblico. Estamos demostrando cómo muchas situaciones de la vida en nosotros nos provocan ceguera espiritual. Yo creo que todos hemos experimentado o estamos experimentando en nuestra vida ceguera espiritual. Ahí está Jesús, Él lo dijo: yo estaré con ustedes todos los días. Es una promesa de Cristo. Y hay muchos textos bíblicos, me viene a la mente los Salmos 22, 23, el Señor es mi pastor. Las promesas de Cristo son muy claras, hermanos, y deben llevarnos a una certeza, a una confianza plena. Él está cerca siempre de nosotros, porque Él así lo dijo. Entonces, ¿por qué no soy capaz de verlo en momentos de angustia? ¿Por qué? ¿No será porque hay una ceguera espiritual? María Magdalena la padeció. ¿Por qué no fue capaz de ver a Cristo? Convivió con Él mucho tiempo.
conocía su rostro, conocía su voz, conocía su figura, su silueta, todo lo conocía. Sin embargo, no descubrió que era Él. Cuidado con la ceguera espiritual, hermanos. Porque nos puede, si no combatimos, si no le pedimos auxilio, si no pedimos ayuda al poder, a la misericordia de Dios, y más medios, primero ese. Si no clamamos a Dios misericordia, nos puede hundir la tristeza. Tú sabes que un estado de tristeza nos puede llevar a la muerte, al suicidio, a una depresión tal que perdemos el sentido por la vida, a perderle el sentido a la vida, etcétera, etcétera, muchas cosas. María Magdalena, estamos redundando en el texto, en ese segundo estado emocional de María Magdalena, tristeza que la llevó a la ceguera, no vio a Jesús. En eso estaba todavía. Jesús veía que no podía, era tal la ceguera que no. Entonces Él utiliza métodos. Y un método que usó, o una clave, es decir, llamarla por su nombre. María. Al escuchar su nombre, ella, y quizá con un acento, con una actitud, con sentimiento, con profundidad, al escuchar su nombre de Cristo, inmediatamente descubre la presencia de Cristo. Es un texto hermosísimo, hermanos. Estamos hablando de la transformación, un cambio de estado emocional, de dolor, de tristeza, a un estado totalmente otro, lo contrario, de esperanza, de alegría, de paz, de gozo. Una palabra fue suficiente, el encuentro con Cristo y una palabra, María, y todo cambió. Y el tercer estado moral, emocional, espiritual, es estado de gozo, de paz, de alegría. Y él mismo, Jesús, le dice: aún no he subido a mi Padre, pero recuperada, volvió la esperanza, volvió la alegría a ella. Esa alegría y esperanza y gozo y paz que experimentó cuando conoció a Cristo, cuando Cristo le aplicó un exorcismo. No olvides quién era María Magdalena. No olvides lo que hizo Jesús en ella. Arrojó 7 demonios, un número para significar la presencia real del mal, del demonio. Ustedes imagínense si Jesús la exorcizó, sacó, la resucitó, ¿cómo no iba ella a entregar su vida? Pero cuando le quitan la vida, vuelve a perder ese gozo, esa paz, esa esperanza. Ve a Jesús después de resucitar, ve a Jesús y vuelve a ella la alegría, la esperanza. Y Jesús le dice: ve a mis hermanos. Hermanos, yo creo que el mensaje es muy claro. Primero, el encuentro con Cristo en esta Eucaristía debe ser pleno. Que haya realmente una transformación. No te vayas sin que busques. María buscó a Jesús.
María puso todos los medios a su alcance para buscar, encontrar a Jesús. Buscando lo encontró. Y su vida volvió a ser como la de antes, cuando se encontró por primera vez con Jesús. No te vayas sin haber tenido una transformación, un encuentro con Cristo. Él es capaz de transformarnos de un estado de pecado, de decepción, de tristeza. Cuánta decepción tenemos, cuánta impotencia, cuánta angustia sentimos por mil situaciones sociales, económicas, políticas, familiares, eclesiales, religiosas, personales. ¿Cuántas? ¿Cuánta desesperanza? No te vayas sin lograr que se cruce Jesús contigo. No puedes regresar en ese estado. No es nada conveniente, es muy peligroso. Es peligrosísimo vivir bajo un estado así. Es muy peligroso, porque el demonio que existe y actúa puede hacer de las suyas, puede ejercer un control cuando nos encuentra en ese estado de tristeza, de decepción, de amargura, de desesperanza. No te vayas. Busca a Jesús como María Magdalena y escúchalo. Cuando diga la paz esté con ustedes, Él, y tú exclama y con tu espíritu, Señor, cuando lo recibas sacramentalmente, dile: creo en ti, Señor mío y Dios mío. Y por último, le dice Jesús a María: ve a mis hermanos. ¿Dónde estaban los apóstoles? Estaban igual que María Magdalena. ¿Dónde estaban? Encerrados. Con miedo, con desesperanza, con tristeza. Todo se acabó. Mataron, le quitaron la vida al maestro. Y ellos, todo se acabó. Y les dice: ve con ellos. Diles que estoy vivo. Tenemos una misión grande, grandísima, hermanos, grandísima, anunciar, porque mucha gente no cree en la resurrección de Jesucristo. Mucha gente ha perdido la fe en Jesucristo, o mucha gente está intentando creer o quiere creer. Tú y yo somos instrumento medio, como lo fue María. No fue nada fácil para María Magdalena que le creyeran los discípulos, los apóstoles, porque estaban en un estado emocional tal que casi, no sé cuál, me imagino que la reacción que tuvieron ante el anuncio: Jesús está vivo. María llegó transformada. Ellos, ya me imagino lo que dijeron: estás desvariando. La resistencia. Eso es lo que nosotros nos vamos a encontrar, o nos encontramos en nuestro hogar, con los amigos, en la sociedad. Pero cuando hemos tenido un encuentro como María Magdalena, nada ni nadie nos puede ni nos debe detener, porque la gracia de Cristo debe estar en nosotros y es más fuerte y puede cambiarlo todo. Pidamos a María Magdalena que ruegue por nosotros para ser también nosotros testigos y discípulos de la resurrección de Jesús. Amén.